Hola, ¿cómo está mi querido público? Espero que muy bien. Hoy día vamos a tener a otro gran invitado que muy pronto le voy a mandar la invitación para que se una con nosotros. Ya le mandé el like a Alejandro para que estemos conversando de su carrera actoral. Así que vamos que se puede. Recuerden ir a votar, es muy importante. Eh, en unos minutos ingresará Alejandro Trejo. Ahí llegó. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, bien, bien, bien. Tantos siglos sin vernos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, bien, aquí, trabajando. Vengo llegando al norte, en fin, haciendo varias cositas por ahí. Genial, genial. Primero Alejandro, voy a dar los anuncios correspondientes y después partimos con el live, ¿te parece? Sí, perfecto, no hay problema, como tú quieras. Hoy día me acompaña Teatro Cidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. También está conmigo Veterinarias Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @lasloicas.bet y pide tu hora. Y recuerden, 8 y 9 de noviembre, Teletón juntos todos los días. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero de que la pasemos muy bien. Tenemos muchos temas muy interesantes de qué hablar. Y al comienzo de mis lives siempre doy el comienzo de que mis invitados se presentan, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Ya pues, perfecto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Trejo, soy actor, a veces director también de teatro, eh, doblajista, locutor a veces también, en fin, eh, tallerista en algunas ocasiones, bueno, en fin, un abanico de alternativas que me han acompañado durante ya más de 40 años de carrera. Así que Genial. contento de estar acá, pues, oye, contento y sobre todo porque se acerca justo este vivo que estamos haciendo, está muy cerquita de una actividad tremendamente frutosa, productiva, eh, enriquecedora como es el festín de Quellón 2024, ahora en noviembre, el Festival de Teatro Infantil y Juvenil de Quellón, el único festival de teatro infantil y juvenil que existe en Chile. Así que contento ya de poder participar en una jornada más de ese festival. Así que aprovecho la ocasión, ya que nos están viendo de Arica a Punta Arenas, eh, de promover también esa iniciativa tan hermosa que realizan allá en Quellón, encabezada por Mónica Díaz León, en fin, y su equipo de producción. Genial. Wow. Así que En ya nos Quillón. vamos a ver en Quellón nuevamente. Así que contento de encontrarme con los muchachos allá, con los jóvenes y poder aprender de ellos sobre todo. Y uno poder transmitir también su experiencia de vida laboral a los muchachos que están haciendo teatro, danza, música, que llegan a este hermoso festival allá eh, en el fin de la isla de Chiloé. Así que muy contento de poder celebrar un año más de este festival tan importante para el país. Qué hermoso, qué genial. Alejandro, mira, antes de continuar, me dicen acá, grande Alejandro. Dice, sí, saludos desde Arica. ¿De Arica?
porque después la gente se enoja porque no leo los comentarios. Ah, Así que aquí dicen, Arica siempre Arica. acá dice de Granada, desde España. Te mandan muchos saludos. Uy, mira, qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alejandro, Saludos a todos acá desde Chile, desde Santiago. Alejandro, cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación en querer ser actor? Y si tuviste el apoyo de la familia al momento que dijiste me voy a incursionar en la actuación. Ah, a ver, bueno, sí, fue un momento bien especial. O sea, yo no podría decir que me fui enamorando y amalgamando y encariñándome con este oficio de la actuación en el camino. Yo no, a diferencia de muchos otros colegas, actrices, actores, que vienen que tienen algún vínculo familiar con el mundo del teatro, de la actuación, o, o que tuvieron la impronta, digamos, de trabajar en talleres de teatro, en el liceo, en el colegio, en fin. Lo mío fue prácticamente en el hacer. O sea, yo entré a estudiar casi de manera azarosa al teatro. Lo que sí me gustaba mucho ir a ver teatro, ir a ver cine, sí, eso sí, como espectador, pero nunca yo haciendo, ¿no? Y me fui encariñando, conociendo el oficio en el hacer. ¿Te fijas? No, eso estamos hablando a los 18 años más o menos. Y ahí me fui metiendo en el cuento, me fui metiendo en el asunto del teatro, pero siempre con la idea, digamos, de siempre ir diversificando el oficio de actor. O sea, no solamente concentrarme en una cosa, siempre aparecía algo nuevo y yo lo tomaba. Te fijas, teatro en la calle, radioteatro en algún minuto que algunos amigos me invitaron. No sé, en algún momento nos invitaron también, muy jóvenes, estoy hablando años 80, 81, por ahí, nos invitaban, no sé, a hacer comparsa en la ópera. ¿Te fijas? Y uno iba para allá y se vestía, no sé, de cualquier personaje. Uno no iba a cantar, obviamente, pero iba a ponerse ahí como parte de la escenografía, como un árbol más. Y yo feliz, y después, no sé, una invitación a hacer un taller de doblaje para aprender en qué consiste el oficio del doblaje, y nuevamente entrar ahí. Y después llega el mundo del cine, algunos amigos que me invitan, ¿no? Y hay un proyecto de un cortometraje, no hay mucho dinero, pero bueno, vamos nomás, para conocer también de qué se trata la actuación frente a una cámara, ¿no? Entonces siempre con esa idea de diversificar la actuación, y paralelamente, obviamente, para poder solventar los gastos, qué sé yo, haciendo fletes también entre medio, ahí con una camionetita para tener dinero para los gastos. Estoy hablando a la edad de los, no sé, 21, 22, en fin. Eh, Así que me fui metiendo en el mundo de la actuación a través de eso, a través de la perseverancia, en el fondo, perseverar y diversificar también las posibilidades laborales de un actor. Eh, Ampliar ese rango, ¿no? No solamente concentrarse en una cosa. Después, más adelante, llega el mundo de la televisión, que también me invitan, ¿no? Bueno, primero fue el cine, con la gran invitación que me hizo Orlando Luber para protagonizar una película que se llamaba Taxi para Tres, que se llama Taxi para Tres, y ahí conocer por dentro cómo es el oficio del actor cuando es protagónico en una película, que es muy distinto a cuando uno lo invitan al cine a hacer un personaje que tiene, no sé, 2 días, 3 días de rodaje, que también es hermosa esa experiencia, pero es mucho más fuerte y más potente, claro, cuando tienes el 100% de los días de rodaje durante 2 meses, que fue lo que tomó hacer esa película, rodarla. Ahí trabajaste con Y Lorena Prada. sí, me parece que sí, no recuerdo muy bien el elenco, pero Yo el sí, sí, otro sí, sí, sí. día, hace unos meses atrás, estuve hablando con Lorena Prada y me dijo de que fue una gran experiencia haber trabajado contigo en Taxi para Tres. Claro, 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 claro. Claro, sí, 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 sí. Sí, me estoy tratando de acordar, sí, sí, ya me acuerdo ya, la Lorena, sí. Sí, con la Lorena. Bueno, pero claro, lo que pasa es que como estuvimos
mucho tiempo con el Daniel Muñoz y con el Gómez Rovira metido en ese auto. Eran jornadas eternas, calurosas. A veces odiábamos ese autito, pero bueno, en fin. Había Es parte había del que pechugar oficio. nomás ahí en el auto y en pleno verano, además la filmación. ¿Ah? A veces hasta 40 grados dentro del auto. Pero bueno, era parte, ahí fui entendiendo, digamos, también el esfuerzo que requiere el cine, ¿no? El cine. En fin, las cosas se alivianaron mucho más eh, algunos años después cuando llega el cine digital, porque esa película se filmó en 35 milímetros, en celuloide, entonces, claro, era otra cosa. Las cámaras eran distintas, los tiempos eran distintos, los costos eran distintos. Entonces, más adelante todo se aliviana con la llegada del cine digital, ¿no? Así Pero, es. no, fue una experiencia notable que yo no la olvido. Cada cierto tiempo nos vemos con Orlando Luber. Hasta hace poco la película se remasterizó y se reestrenó en esta plataforma, si la quieren volver a ver, remasterizada en imagen, color, sonido, la plataforma Rivi. No sé si la conocen por ahí. Rivi, eh, se escribe R-I-V corta I, que es una plataforma gratuita que está a disposición también de los que les gusta el cine latinoamericano. Allá hay cine Así que ya saben, lo hispanoamericano. pueden buscar ahí. Y ahí está remasterizada la película, ¿te fijas? Porque la película ya se estrenó en el 2001, si no me equivoco. Sí, claro, imagínate, ya van 23 años que se estrenó. Wow, hace Eh, harto ya. entonces se remasterizó y está muy hermosa y fuimos ahí al reestreno de la película que se hizo al aire libre, ahí en un parque en Ñuñoa, que fue muy hermoso, mucha gente ahí al aire libre con una pantalla preciosa y la gente ahí viendo la película ahí en medio de un parque fue una experiencia muy hermosa, reencontrarse con la película y se veía increíble con la remasterización. Así que creo que ese ha sido como el sello, digamos, de mi carrera, digamos, siempre la perseverancia y hurgar, pues, hurgar en las infinitas posibilidades que puede tener este trabajo de actor. Así es. Así es. Alejandro, cuéntame, ¿qué sucede si yo te digo Delirio? Es una obra de teatro que trabajaste en conjunto con Roxana Naranjo Sí, y que, si no me equivoco, esa obra de teatro era circular en el GAM. sí. Mira, es una experiencia teatral a la que me invitaron en el año 2017, si no me equivoco. Me parece que sí, 2017. Sí, 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 2017. Que se llama Delirio a Dúo. Es, es un trabajo que realiza el Nacho García, Ignacio García, director, dramaturgo, profesor de teatro, donde él tiene un concepto, ya había hecho un par de obras antes ya, donde él tiene un concepto en que la idea escenográfica, el concepto escenográfico, es parte de la obra. Es un personaje más, ¿te fijas? Donde la maquinaria teatral tiene un rol tan importante dentro del montaje como lo es el desarrollo actoral de los intérpretes, el guión y la dirección, ¿no? Él tiene ese concepto. Entonces me pareció tremendamente interesante que él me invitara a vivir esa experiencia con esta obra de Ionesco, eh, Delirio a Dúo, ¿no? Entonces es una experiencia muy especial donde solamente había capacidad para 20 espectadores en un plató escenográfico diseñado por Jiménez, ¿sí? Cristian Jiménez, no recuerdo Jiménez, me parece, sí, 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 que trabajó con el grupo La Tropa. Él diseñó la escenografía, el aparato, la mecánica de un plató circular, como tú bien dices, donde el público se instalaba dentro de la escena. Deben haber fotografías por ahí, si ustedes ponen Delirio de Dúo, hay imágenes, hay algunos videos donde lo pueden ver. El público está dentro de la escena, sentado en unas sillas que están ancladas al piso. ¿Por qué están ancladas al piso? Porque la escenografía se va destruyendo a medida que la obra va avanzando. Wow. La escenografía tiembla, la escenografía se hunde, la escenografía se inclina, se tuerce, en fin. Es toda una mecánica que además están moviendo de manera análoga, por así decirlo, manual, un grupo de muchachos
alrededor de 7 u 8 muchachos que están debajo de la escenografía, moviendo, sacando pernos, poniendo fierros, ¿no? Eh, así que eso resulta bien interesante, ese, ese proyecto, y contento, o sea, haber trabajado ahí con Roxana Naranjo, con el Nacho García. Y lo otro también interesante es el concepto también de dónde la obra se instalaba. Como es un aparato, digamos, que se independiza de un teatro, ¿cierto? Nunca se dio en un teatro. Se estrenó en Villa Grimaldi, que fue un centro de detención y tortura en la época de la dictadura. En otros sitios de memoria se presentó también como la cárcel de Valparaíso, donde también hubo represión y hubo encarcelamiento y torturas ahí. Y la otra experiencia fuerte que tuvimos con esa obra fue presentarla en el patio 29, en el cementerio general. Esa fue una experiencia tremenda, tanto para nosotros como actores y obviamente para el público, donde esta máquina, este aparato escenográfico se instalaba ahí en medio del patio 29 con todas las lápidas y tumbas. Las lápidas, ¿no?, que estaban ahí alrededor de toda la gente que fue asesinada, digamos, por la dictadura cívico-militar, y que sus restos están ahí presentes, diría yo. Entonces, Ignacio García tenía ese concepto, ¿no?, de que las obras tenían que ver también con el lugar donde se representaban, el entorno que rodeaba esta máquina escenográfica. Entonces fue muy interesante participar en ese proyecto, porque era una experiencia tremenda sobre todo para los espectadores, y para nosotros también. Entonces, para nosotros también era muy importante ser parte de ese proyecto en ese sentido, ¿no?, de que la obra se presentara en esos lugares específicos, sitios de memoria en Chile. Fue un proyecto muy, muy atractivo, que tenía un financiamiento para la creación, tuvo fondos concursables, después tuvo fondos para la difusión, porque el público no pagaba, era gratuito, solamente se inscribían en un correo electrónico, una página web, se inscribían y después asistían a la presentación, ¿cierto? Entonces había todo un ritual de llegada al espacio escénico, eran recibidas por estos muchachos, había todo un rito, digamos, que había que respetar, y también había un mecanismo de seguridad que había que respetar, ¿te fijas? Porque también podía ser peligroso, claro, que la gente se parara del asiento cuando justo la escenografía se iba a mover. Entonces, fue una experiencia muy interesante. Ojalá la podamos seguir dando, la dimos, ya tuvimos varias temporadas, varias presentaciones. Así que, bueno, ojalá la podamos seguir dando, ojalá surja la posibilidad en algún momento de volver a darla, porque claro, como tenía esa restricción de que solamente cabían 20 personas en este plató, claro, no era mucho el público que podía asistir a verla, pero fue una experiencia brillante, Genial. enriquecedora, digamos, también enriquecedora para mí, para el equipo, para Nacho García, para la Roxana Naranjo, para todos los que trabajamos en ese proyecto tan arriesgado y tan hermoso. Yo digo que el que no se arriesga no se cruza queja. el río. Claro, no cruza el claro, río. hay que arriesgarse para poder cruzar el río, como dices tú. Claro, sí. Mira, acá Ismael Busaba dice, elige machucado, volante o maleta. Sí, esa es la frase típica de la película Taxi para tres. La frase una de las frases que la identificaba, con la que el público se quedaba, ¿cierto? Después de ver la película, que tuvo tanto éxito, ¿no? Tanto éxito, tanta gente fue a verla, que ya se puede considerar que Taxi para tres es un patrimonio cinematográfico en nuestro país, ¿no? Se podría considerar dentro del patrimonio cinematográfico chileno. Y disponible también para todo el mundo, para que la pueda ver, bueno, en Rivi, ya lo dije, ya que la pueden visitar los que no la hayan visto, o los que quieran verla de nuevo. Es un gran trabajo cinematográfico, un gran trabajo de Orlando Luber, un guión muy bien escrito. Alejandro, aquí
aquí dicen que en Onda Media también, ondamedia.cl también se puede ver Taxi para tres. También, sí, sí, no, sí está disponible en varios lugares. Está disponible en varios lugares, así que democráticamente la película está disponible para todo, cualquier chileno, chilena que quiera ver este trabajo, que obtuvo tantos reconocimientos, ¿no? Obtuvo montones de premios, no solamente en Chile, sino que en el extranjero, ¿no? Siendo el premio máximo que obtuvo, que estábamos allá en España, el año 2001, en septiembre, el premio La Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, obtuvo el primer lugar para la mejor película, ¿cierto? Entonces fue un hermoso premio para todo el equipo. Pero también obtuvo premios individuales a la dirección de Orlando Luber, al guión de Orlando Luber, a la actuación de Daniel Muñoz, en algún lugar también a la participación mía. Bueno, en fin, distintos premios obtuvo esa obra cinematográfica. Qué hermoso. Mira, acá dice, grande profesor Alejandro, con aplausos y corazones. Felipe Jorquera, El actor. Felipe, sí, el Felipe que está allá en Estados Unidos viviendo. Hola Felipe, ¿cómo estás? Cuéntame cómo fue la experiencia en Tango Thriller, comedia Sí, negro-ecológica que trabajaste con Roberto Poblete. Roberto Poblete, sí. Sí, hay tanto detrás de ese trabajo, oye. Eh, Otra experiencia más distinta, otra experiencia distinta que me pilló en la pandemia, que era hacer teatro Ajá. telemáticamente. Sí. Bueno, yo en ese momento, ¿cuándo lo hicimos? 2020 fue, ¿no? Sí, claro. En el 2020, meses después de que se decreta aquí la pandemia, que fue a mediados de marzo del año 2020, se cierran los teatros, se cierran los cines, se acaban las giras de teatro, se acaba todo, se cierra el país, todo el mundo asustado. Bueno, todo lo que ocurrió, digamos, durante la pandemia y particularmente aquí en Chile, ¿no? Entonces surge esta posibilidad, esta invitación de la Universidad Finisterra, que tenía este proyecto, ¿no? Que lo desarrollaron para poder hacerlo en pandemia. Yo tuve que reemplazar a José Secal, Pepe Secal, que en ese momento estaba con un problema de salud bastante severo, bastante grave, que más adelante, bueno, lamentablemente él falleció y lo perdimos a un gran hombre de teatro, un hombre tan generoso, un hombre tan hermoso, tan valioso para el país y para el teatro chileno. Y, y bueno, él no podía hacer en ese minuto el trabajo, estaba con muchos problemas de salud. Entonces Roberto me invita a trabajar en este proyecto de hacer una obra vía Zoom, Sí, bo. una obra escrita por De la Parra, eh, Tango Thriller. Y es una obra diseñada para hacerla en Zoom y también narrada en pandemia, o sea, estaba en tiempo real, ¿te fijas? O sea, la obra solamente funciona si se ve por Zoom. Esa obra no funciona en un escenario. ¿Te fijas? Y no funcionaría tampoco dando la hora, porque ya no estamos en pandemia. ¿Te fijas? Funcionaba estrictamente con esas normas, ¿te fijas? Entonces era muy entretenido, porque además con todos los problemas, yo venía conociendo el Zoom, aprendí a conocerlo, a manejarlo, yo algunas veces me conectaba por Skype, pero Zoom nunca. Entonces lo empecé a conocer ahí con los ensayos, porque uno tenía que ensayar vía telemática, todo era vía telemática, todo. El técnico estaba siempre atrás haciendo los efectos. Y fue muy interesante, muy entretenido, porque uno estaba solo aquí en el departamento, aquí esperando la hora de la función. Uno tenía que ajustar el computador y esperando ahí, así que era muy especial. Fue una experiencia más, como te digo, una experiencia que sería interesante volver a vivirla con otro trabajo, pero la vivimos y con Roberto, yo, bueno, el equipo de producción que estaba detrás, la vivimos muy bien en ese minuto, fue muy especial, además que estaba viendo gente como ahora, te fijas, la gente se conectaba y la veía desde España, desde otros lados, de Canadá, de Estados Unidos, desde Centroamérica, había mucha gente, muchos chilenos, que se empezaron a conectar con todas las labores artísticas que se estaban realizando vía telemática, conciertos de música, en fin, teatro, hubo mucho teatro.
Así es que fue un momento muy especial, porque además después de presentar esta comedia negra, Tango Thriller, que era una comedia negra, había una sala de conversación. Paralelamente había otra sala dentro del Zoom que era la conversación con la gente. Entonces abría el mosaico y aparecían todos los espectadores que nos hacían preguntas, nos consultaban, querían saber de Chile, bueno, en fin. La obra también era un pretexto para tomar un contacto con el país, ya que estábamos todos encerrados en todos lados. Entonces fue una experiencia bien hermosa de tomar contacto y poder tener un respiro, un bálsamo para el momento que estábamos viviendo tan duro, digamos, tan duro para muchos colegas, actores y actrices que quedaron bastante a maltraer desde laboralmente, económicamente, por lo que significaba, ¿te fijas? Tantas fuentes laborales en teatro, tantos colegas que trabajan en teatro escolar, bueno, el teatro en bares, en teatro, en fin, las filmaciones que ya no se pudieron hacer, que quedaron en pausa, ¿no? Tantos ensayos que quedaron en pausa, tanta cosa, digamos, negativa que ocurrió. Entonces, para mí en ese momento, para Roberto y para todo ese equipo, como te decía, fue un bálsamo ese trabajo Tango Thriller. Incluso lo pueden ver, ¿eh? Lo pueden ver. Tengo entendido que quedó por ahí alojado, tal vez está en YouTube, quedó alojado por ahí el trabajo, así que si alguien lo quiere ver, si alguien lo quiere ver, lo puede visitar y lo puede ver, lo puedes ver sí, quedó alojado, me parece que está en YouTube, pero ahí lo pueden averiguar. Marco Antonio Laparra, dramaturgo, Tango Thriller, en fin, a lo mejor quedó alojado en algún sitio ahí en la Universidad Finisterrae, puede ser también. Así que... Yo tuve la oportunidad de tener a Roberto Poblete como profe en la escuela de teatro. Mira, qué bien. Clase de dirección y fue comisión de mi examen online. Sí, no, él es un gran profesor. Él tiene mucha experiencia como profesor, es un gran profesor de teatro. De hecho, dirigía la obra también. Él era actor, digamos, los dos actuábamos en la obra, solamente los dos, y nos veíamos, eran dos personajes que se conectaban vía Zoom, y hablaban por el Zoom, uno en Argentina y el otro acá en Chile. Entonces, claro, esa era la obra. Entonces, cuando el Zoom fallaba o empezaba con esa cosa como que se quedaba pegado, nosotros lo incorporábamos, no era un problema. ¿Te fijas? Lo incorporábamos porque era parte del Zoom, si eran dos personajes hablando por Zoom, y entonces todos esos errores y todas esas cosas le daban bastante vida a la obra, ¿no? A la obra que estaba diseñada de esa manera, estaba diseñada para que dos personas se conectaran vía Zoom con todas las problemáticas que podía tener el Internet en ese minuto, el Zoom, que el Internet se caía, que volvía, que se ponía lento, en fin, todo eso se incorporaba en la obra, se ocurría cuando uno estábamos actuando, ¿no? Genial, qué loco. Sácame una duda, Alejandro. Trabajaste en la teleserie Machos, ahí interpretaste a Víctor Benavides, ¿no? Mira, eso fue muy interesante. Fue un pequeño papel, muy pequeñito, que un personaje que entraba al final, pero para mí fue mi llegada a las teleseries. Yo nunca había hecho teleseries hasta ese año, 2004, 2003, al final del 2003, 2002. cuando se estaba acabando Machos ya, estaba terminando la teleserie. Entonces había un personaje. Entonces me convocaron de Canal 13 para ese personaje. Y era mi primera participación en teleserie. Yo había trabajado para televisión indirectamente en telefilms, qué sé yo, algunos trabajos que se externalizan, ¿no? Que son productoras externas que exhibían sus productos en la televisión, en algún canal. Pero esto aquí era directamente con el canal y en una teleserie. Entonces, yo no conocía cómo era el funcionamiento de una teleserie. Uno sabía que era muy exigente, muchas escenas en un día, que hay que sacarlas rápido, que hay mucha presión sobre el equipo de producción, pero todo era teórico. Entonces, con ese trabajo, con ese pequeño papel, muy pequeñito papel que yo hice en esa teleserie de Macho, entendí, digamos, cuál es el funcionamiento y cuál es el rol de un actor, digamos, en una teleserie, ¿no? Y de ahí vinieron otras más, bueno, vino Hippie, Bruja, en fin, Descarado, Martín Rivas, Papi Ricky, bueno, en fin, distintas teleseries.
Pero yo recuerdo y le tengo mucho aprecio y mucho cariño a ese personaje y a esa invitación también del equipo de producción porque me permitió conocer el funcionamiento de una teleserie, que no lo conocía hasta ese momento. Nunca había hecho una teleserie y ya estaba, no sé, estamos hablando del año 2004, que ya tenía 40 y algo, o sea, ya tenía mis años. Ya tenía mis años y nunca había trabajado en una teleserie, así que le tengo bastante afecto a ese rol. Muy pequeñito, pero para mí fue muy nutritivo y muy educativo en ese ámbito, para conocer el mundo de las teleseries por dentro. Y Como actor. después, y después incursionaste en Hippies. Y ahí Sí, fue Hippie, ¿no? ahora, Ahí vino una serie de teleseries, ¿no? De claro, telenovelas. ahí Hippie fue como que catapultó un poco tu trayectoria Sí, televisiva, ¿no? fue interesante ese trabajo, sí, ambientado en los años 60, más o menos la época, años 68 por ahí. Así que fue entretenido hacer eso, sí, sí, sí. Y además acordarse de cuando uno, no sé, pues, cuando la teleserie estaba ambientada, yo tenía 9 años, no sé, 8 años, en la época que la teleserie se ambienta, ¿no? Entonces, era también recordar un poco eso, esa época, no sé, por ejemplo, hay un momento en la teleserie donde se ve la llegada del hombre a la luna, ¿no? Claro. Y fue un fenómeno también, o sea, todo en mi casa, en mi familia, estábamos pegados a la televisión ahí viendo cómo llegaba el hombre a la luna. Entonces, fueron momentos así como que uno conectaba, ¿no? Con su infancia. No, fue muy interesante ese trabajo. Además mostraba un momento socio, político, cultural que vivió Chile en ese momento, ¿no? En los años 60. Así que interesante, ¿no? Fue un hermoso trabajo. Además, volver a trabajar con Cristian Galás, en ese momento que estaba, con él habíamos trabajado en Chacotero Sentimental, en la película. Entonces, él se hizo cargo también de esa teleserie, Cristian Galás. Súper. Mira, aquí voy a entrar en contexto. ¿Qué te pasa cuando te digo, papito? Toma, cachito, goma. Ah, Brujas. Mira, Bruja. Brujas fue Ahí un gran hiciste de trabajo, oye, goyo. fue un gran trabajo, Brujas. Eh, Porque se dio un fenómeno muy especial en esa teleserie, porque en el fondo eran Todo dos el mundo quería historias, saber, eran como dos todos querían teleseries en una, porque estaba la historia de esta familia, ¿no? Esta familia tan especial, tan un poquitito de los freak, Sassá. claro, y estaba la otra historia de las niñas, ¿no? De las brujas, de estas niñas que prestaban Servicio estos de, servicios domésticos, servicios domésticos, ¿cierto? Entonces, era bien especial lo que se creó ahí, porque de alguna forma nosotros éramos como una teleserie aparte dentro de la misma teleserie. Y, y bueno, ahí nos conocimos con la Solange, bueno, con Antonia, Santa María, bueno, y todos realizando un gran trabajo y tantas cosas particulares, tantas cosas tan especiales, como por ejemplo la casa donde filmábamos esa familia, era la casa de la de la geisha, Angie. ¿no? De la geisha, que ya no la tenía, ya la había vendido a una persona, entonces esa persona la tenía vacía la casa, no la usaba, así que la arrendó a la producción de la teleserie para poder usarla. Y era bien especial la casa, era bien particular el diseño arquitectónico de esa casa, ¿no? Esa opulencia, esa cosa tan pretenciosa que tenía esa casa, ¿no? Pero que empataba muy bien con lo que se quería narrar en torno a esa familia, digamos, de extracción popular, que tienen su puesto en La Vega, que siempre es una familia de sacrificio, ¿no? Y que de repente, digamos, la fortuna toca la puerta y la matriarca de esta familia, que era este personaje que La interpretaba Solange papita. Lackington, la matriarca se gana la lotería, ¿no? Entonces, de repente caen los millones a esa familia y, bueno, y ahí se va desarrollando la historia. No, era muy entretenida, una comedia muy entretenida, tuvo mucho éxito, le fue muy bien a la teleserie, muy bien. Y Y ahí también vivir la Alejandro, experiencia también de lo que de cómo se vive el éxito de una teleserie, ¿no? Cuando la gente la ve mucho público viéndola, esto fue el año 2005, si no me salieron, equivoco, ¿sí? 2005, salieron sí, láminas, salieron, 2005 fue esa teleserie, sí. claro,
Y fue vivir eso también el éxito, digamos, lo que Era ocurre, muy- el fenómeno que se empieza a producir cuando un actor, una actriz, digamos, está participando en una teleserie de éxito y hay mucha gente que la ve, mucha gente, muchísima gente que ve la teleserie a la hora en que se exhibía. Ahora, bueno, la forma de consumir ficción en televisión ya cambió drásticamente con todos los streaming, las ofertas, digamos, digitales, en fin. Cambió, pero en ese minuto la gente tenía que prender la tele para ver la teleserie. Así que era entrar en los hogares y tener esa... Entonces, para mí fue también una sorpresa ir, por, no sé, ir a comprar al negocio, ir al supermercado y que la gente empezara como a a decirte el yoyo. reconocerte ahí y empezar a hablarte de la teleserie, porque uno rara vez la veía, ¿te fijas? Uno veía de repente un capítulo, pero como uno está trabajando, no sigue la teleserie. Entonces la gente te empieza a contar la teleserie a medida que uno se va encontrando con el público y uno se va enterando de qué está pasando, qué ocurre con la teleserie, en qué capítulo van, qué pasa. Entonces ese es un fenómeno también muy particular que me tocó vivir ahí también, ¿no? Que nunca lo había vivido, ¿no? Y que también podríamos decir de que fue un boom, todo el mundo, o sea, todo Chile quería saber dónde estaba el puesto de los Sasá en La Vega, a ese Ah, nivel claro, de llegada. eso también fue interesante, oye, involucrarse con el mundo ahí de La Vega, cada vez que íbamos a grabar, íbamos por lo menos una vez a la semana, más o menos, a grabar a La Vega. Todas las escenas que se hacían en La Vega, eh, estábamos ahí una jornada completa, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y uno, claro, en la espera también, uno va estableciendo vínculos también con el resto de las personas. Había un señor que arrendaba la producción su puesto de verduras, ¿no? Ahí en La Vega. Pero uno, obviamente, La Vega es enorme, entonces uno se Claro, vincula con mucha gente y empieza a crear lazos, no sé, te ofrecen cosas, te regalan cosas, te venden cosas a menor precio, en fin, porque ya empieza a ser parte de la familia de La Vega, ¿te fijas? Porque ellos son una familia, y en La Vega son todos claro. una familia. Entonces, de alguna forma también uno empezaba a ser parte de esa familia, ¿te fijas? Y como tú dices, claro, pues todo el mundo quería saber dónde estaba el puesto De los Sasá. de la familia esta, ¿te fijas? Y que era un tema también, ¿te fijas? Dentro de la historia de esta familia, dentro de la teleserie, que era un tema, porque el padre no quería dejar este mundo de La Vega, a pesar de que ya no tenían necesidad, porque la plata estaba ahí, ¿no? Claro, Eh, no había necesidad de seguir esforzándose, levantándose a las 4 de la mañana para ir al puesto, los cajones de verdura, pero el personaje mío quería mantener aquello, ¿no? Entonces entraba en conflicto con el hijo, que el hijo ya no quería ir a trabajar, entonces entraba en conflicto también con la con la madre, Charo. claro, con la matriarca, que ya quería darle todo a sus hijos, ahora que quería ser generosa, y yo quería, no, que se sacrificaran, que les costara, que vieran lo que cuesta ganarse la vida. Entonces ese era el conflicto central de esta familia, ¿no? De esta familia de los Sasá, de los Y Sasá. después Así salió la que, dinastía Sasá. sí, algo se hizo más, tiempo más adelante se hizo una especie de sitcom, claro. Claro, un sitcom que se filmó también con la familia, claro. Claro. Cuéntame, ¿qué sucede si yo te digo Descarado? Allí trabajaste con la Cecilia Cucurella, con Héctor Sí, sí, es una Noguera, con teleserie Jorge bien Zabaleta. interesante. Sí, 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 sí. Era como más. Es cuando la De ficción, teleserie, digamos, trata de beber un poco de la influencia cinematográfica, ¿te fijas? En ese momento había tenido como éxito una película que se llamaba Contracara, ¿puede ser? Con ¿ya? Nicolas Cage y Travolta, ¿puede ser? ¿Sí? Ya, había tenido mucho éxito una película claro, no recuerdo muy bien la película, pero algo me acuerdo. Entonces, a veces también las producciones tratan de alimentarse un poco de un éxito que viene de afuera. Y lo que se hizo con esa teleserie también tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con los dobles rostros, los cambios de cara, en fin. Utilizar ese recurso para instalarlo también en una realidad, digamos, en la costa chilena, bueno, en fin. Son distintas apuestas, ¿no? Que se hacen a nivel de guión, a nivel de producción. A veces funcionan mejor, otras funcionan no tan bien, en fin, son,
son distintas apuestas que en ese minuto se estaban haciendo en la ficción televisiva, particularmente en las teleseries. Súper. Y después tuviste un salto en Papi Ricky. Y trabajaste con Silvia Santelice, Jorge Sí, ahí Zabaleta. estuvimos Papi Ricky, sí, sí, bonita teleserie. Sí, ahí tenía un papel pequeñito, por ejemplo. Ahí tenía un papel más pequeñito, que era un guardia, claro. Pero es interesante tener, porque claro, cuando uno tiene papeles más pequeños en una teleserie, uno tiene la posibilidad de hacer otras cosas. En ese año, digamos, de Papi Ricky, tuve la posibilidad de hacer harto teatro, en fin, hicimos una obra muy buena con el Pato Pimienta, el stand-upero que dirige teatro. Hicimos una obra muy interesante también, participaba Aldo Parodi, la Helen Cáceres, la pareja de Pato Pimienta. E hicimos la obra Ayer, inspirada en una novela de Juan Emar, uno de nuestros grandes escritores, que Pato Pimienta la adaptó. Entonces, claro, cuando tienes un papel pequeño, tienes mucho tiempo también, porque es poco lo que grabas. Entonces yo tenía la posibilidad de estar en esta obra, de hacer un poco más de doblaje, cosas que tú no puedes hacer cuando tienes un papel más exigente, que te exige más tiempo, que tú tienes que llegar a tu casa después de grabar y a estudiar, porque tienes al día siguiente, no sé, 20 escenas más, tú tienes que llegar a estudiar. En cambio, como tenía un papel pequeño, yo terminaba de grabar, el día que me grababa, y después de medio ensayo, no había problema. ¿No? Porque al día siguiente no grababa, ponte tú, o si grababa, entraba a grabar a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, entonces era mucho más relajado. Pero fue una teleserie bueno, que para mucha gente ahí significó particularmente para la niña que protagonizaba esa teleserie, que ahora, si no me equivoco, está animando en México, tiene programas en México, ¿no? Belén Soto, ¿sí? Belén, que era una niñita, pequeñita en ese momento. Se hizo un casting enorme, eso recuerdo yo. Se hizo un tremendo casting para buscar a esa niña, que tenía que tener condiciones bien particulares, digamos, en cuanto a la actuación. Entonces quedó seleccionada ella y ahora ella tomó su rumbo, digamos, y está en México como animadora, bueno, está haciendo su carrera ya, ¿no? Así que increíble, porque a ver, uno de repente se acuerda de esa teleserie y piensa que fue ayer, hace poco, pero ya, fíjate, la Belén Soto ya tiene su vida ya armada, se fue a México, en fin. Pero fue muy especial eso, porque como era tan pequeña, todos de alguna manera como que la adoptábamos de alguna forma, ¿no? Actoralmente, ¿no? Porque ella era una pequeñita que estaba ahí metida en la exigencia que tiene una teleserie, porque ella estaba en el colegio, además. Entonces, al estar en el colegio también tenía doble exigencia, porque tenía que rendir en su colegio y tenía que rendir en la teleserie. Entonces, es bien especial cuando en una teleserie o en una película uno trabaja con niños. Es bien especial lo que se produce ahí. Se produce un fenómeno como de adopción, como te decía, como paternal, de cuidarla, protegerla, no sé, ayudarla a estudiar también, ayudarla con las escenas. Entonces se da algo bien bonito ahí, bien hermoso. Qué genial. Sí, hay una cosa de que los niños sacan la chispa y la energía que es muy especial, porque yo, por ejemplo, hago clases en un colegio de básica y hago talleres de teatro y los niños salen con cada cosa que uno dice, ¿cómo no se me ocurrió esto antes? No, claro, sí, por supuesto. Claro, uno va descubriendo cosas ahí Además que, bueno, los niños tienen un don natural, los niños actúan por naturaleza, ¿te fijas? Exacto. Por naturaleza los niños juegan a representar personajes, juegan a hacer voces, imitan la voz de su caricatura preferida. Los juegos de los niños están muy relacionados con interpretar roles, en fin. Hay algo ahí natural, hay algo natural en los niños con el tema de la actuación, ¿te fijas? En el juego. Pero claro, cuando tienen que pasar al tema actoral ya en una teleserie, ya la cosa adquiere un carácter ya de profesionalismo, porque hay un trabajo ahí, hay un juego, sí, hay juego, pero también hay un trabajo, hay que responder un horario, estudiar el texto, estudiar el personaje, llegar a la hora, en fin, cumplir con todas las exigencias que te demanda una producción
televisivo. Ujú. Lo que te dice el productor por un lado, lo que te dice la persona que está a cargo tuyo en ese momento. Hay Claro, un claro. sinfín Ahora, de por cosas. ejemplo, ahora último ya se adoptó la modalidad de que hay una persona que se encarga de dirigir a los niños. ¿Sí? Sí, Hay un coach infantil. Entonces, eso facilita bastante el trabajo, porque esa persona tiene que estudiar con él en las horas, trabajan, lo va a ver a la casa, preparan el personaje de manera paralela, ¿te fijas? Entonces, esa persona, digamos, tiene el trabajo de trabajar con ese niño, con esa niña, para que cuando se llegue al momento de grabar en el set, ya venga ya preparada, ¿te fijas? Entonces, eso sí, facilita bastante el trabajo con los niños, con los niños cuando ya son seleccionados. Facilita bastante que ese coach, digamos, haga el trabajo con ese niño y que yo he tiene tenido- que relacionarse con la familia de ese niño, ¿te fijas? Tiene que interiorizarse con el mundo escolar de ese niño para ver cómo está funcionando, cómo le va con las notas, en fin, tiene que tener un vínculo ahí con ese, porque es una exigencia, ese niño, como te digo, es doble exigencia, está en el colegio y además está claro, desarrollando un trabajo, entonces, en ese sentido creo que ha sido un gran acierto de parte de las producciones televisivas incorporar este tipo de coaching, ¿no? De actorales para niños, ¿no? Que se encargan de si tiene hambre, de si ya está aburrida, de que se quiere ir, ya está chata, a veces ya están chatas, no sé, pues ya, oye, 6 veces me quiero ir a lo la mismo. casa, me quiero ir a la casa, no sé, oye, este fin de semana quiero ir a la playa con mis papás, no, no puedes porque tenemos que grabar el sábado, chuta, qué lata, porque son niños, ¿te fijas? No, 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 Claro, ¿te fijas? Entonces ellos eso, empiezan a meterse en la máquina de producción de una teleserie y bueno, y para eso es muy bueno el coaching infantil. eso que tú me contabas del coaching infantil, me di cuenta cuando trabajé de extra en Hijos del Desierto. Ahí Ah, claro, habían varios niños en escena y era realmente sorprendente cómo los manejaban, cómo los dirigían, cómo los entretenían, cómo los claro, corregían en ciertos aspectos y no, era claro, sí. impresionante. No, es un trabajo, es un trabajo paralelo que se hace y como te digo, es bastante facilitador, digamos, para el equipo de producción. Sí, Sí. sí, sí. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en Martín Rivas? Ahí hiciste a Fidel Elías. Sí, Él interesante trabajo este, Martín Rivas. era de Fue una época, teleserie de TVN del año 2010, fue el año del terremoto. Sí, claro. estábamos grabando la teleserie cuando fue el terremoto del 2010. Sí, bueno, increíble como uno tiene referencias también con esos fenómenos naturales que suceden para situarse. Estábamos grabando esa teleserie, sí. Interesante ese trabajo. ¿Por qué? Porque Martín Rivas es una novela que abarca muchas generaciones. O sea, la abuela de la familia la tuvo que leer cuando era niña. La mamá tuvo que leer esa novela cuando era niña. El papá lo tuvo que leer. El escolar que está viendo la teleserie la tiene que leer en ese minuto para el ramo de lenguaje o castellano o literatura, como se llame. Es una novela emblemática de nuestra historia literaria y de nuestra historia sociopolítica y cultural, en el momento en que se ubica, a mediados del siglo XIX, ¿no? Donde políticamente el país estaba en una efervescencia muy fuerte. Y ahí se escribe esta novela, ¿no? Martín Rivas. Y bueno, lo interesante de convertirla en teleserie es el trabajo que hacen los guionistas, porque Martín Rivas tú puedes contarla en 3 capítulos, 4 capítulos, o si es una película la puedes contar en 2 horas. Pero aquí son 100 capítulos. Entonces los guionistas lo que tienen que hacer es desarrollar historias paralelas a la columna vertebral de la novela, que está la columna vertebral, ¿cierto? La historia central de la novela, pero además agregar historias paralelas, sumarle, para que obedezca a la Dure lo que tenga estructura que durar. y al género televisivo, teleserie, ¿te fijas? Entonces fue muy interesante porque también los guionistas son bastante cuidadosos de mantener el espíritu de la novela.
¿te fijas? De la novela, esta novela clásica, ¿no? De Alberto Blesgana, sin desvirtuar el espíritu de la novela, agregar cosas, sumarle personajes, sumarle conflictos paralelos a la columna vertebral. Entonces, muy interesante ese trabajo, digamos, también en ese sentido. Leyendo los guiones, yo fui una novela que me gustó mucho, la volví a leer, obviamente, para cuando me invitaron a trabajar en esa teleserie. Y me di cuenta, claro, que es un excelente trabajo ahí de los guionistas, ¿no? El equipo de guionistas que tiene que crear una teleserie de 100 capítulos en base a una novela emblemática de nuestro patrimonio literario chileno, como es Martín Rivas, y convertirla en teleserie sin desvirtuarla. Entonces ahí Claro. fue un trabajo muy interesante en ese sentido. Y que ahí trabajaste con Delfina Guzmán, Sí, con que María fue un Gracia elenco grande, Mena, era un elenco muy, muy bueno, muy grande, sí. Amparo Noguera, Sí, sí. Pablo Cerda. Claro, estaba Lucho Alarcón, estaba María Gracia Omeña, eh, eso, dicho. Bueno, era un elenco bien, bien grande, una teleserie de época, ¿no? Había que ambientarla en la época, un trabajo, digamos, de recreación de época muy, muy interesante lo que se hizo ahí, porque había que reproducir la Plaza de Armas de Santiago en el año 1850 y tanto. Entonces, Wow. eso se hizo en un sitio, en un sitio baldío que había ahí cerca de Colina, por ahí, ¿no? Sí, en Colina, sí. Ahí se arrendaron unos terrenos y ahí se recreó todas las fachadas de cómo era la catedral y todo el entorno de la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, la mayoría de los espacios exteriores de esa teleserie se filmaban ahí, en ese lugar que se recreó. Entonces, hubo un trabajo ahí, si no me equivoco, es Memo Murúa quien realizó todo ese trabajo de arte, de recrear la Plaza de Armas de Santiago a cómo era a mediados del siglo XIX. Entonces, fue un Claro. trabajo importante el que se hizo ahí, ¿cierto? Y de recrearlo como era. Es decir, que en base a dibujo, en base a pinturas, en fin. Y A en base a la la creación gama también, de a la colores creación propia, digamos, del mismo escenógrafo, ¿no? Una y a una teleserie, y claro, paleta de y cuando colores. tú hablas y cuando tú hablas de recreación de época, los presupuestos de una teleserie se multiplican por 20. Claro. Es distinto una teleserie que tú ambientas y tú estás haciendo en la época actual a cuando tienes que recrear época. Cuando ya la premisa es recrear una época y mientras más lejana la época, más cuesta. Más cuesta, claro. Más cuesta, más Mira, cuesta, más cuesta. Alejandro, mira, acá dicen saludo al gran Alejandro Trejo, un gran director, una gran persona. Lo manda Ah, Mongue-Sergio. Sergio, sí. Hola Sergio, ¿qué Y tal? González G-Mónica manda gran actor. Gracias. Muchas gracias por seguir este vivo. Facundo Madrigal, ¿qué te recuerda? Primera dama. Ah, mira, esa es otra, mira, qué increíble, ¿eh? Primera dama. Fue muy especial esta invitación. Bueno, eso te habla del vértigo de las teleseries. Es un Claro, personaje muy pequeño. Entonces, en ese minuto yo estaba grabando la serie Archivos del Cardenal. Los Archivos del Cardenal, eh, que estaba dirigiendo Nicolás Acuña, con Juan Sabatini. Entonces llegó un momento en que filmábamos, y entonces, como una semana y media, que iban a ir a filmar para esa serie, a grabar escenas en otro lugar donde yo no tenía participación. Entonces, de repente me llama un productor del Canal 13 que estaba haciendo esa teleserie, Primera Dama, donde estaba el Julito Milosic, y me claro. dice, oye, ¿tú estás haciendo algo? Sí, estoy en Archivo del Cardenal, sí, porque hay un papel, pucha, y tiene mucha continuidad. No, tiene como 4 escenas, qué sé yo, ¿ya? Eh, eh, ¿Y cuándo se tendría que filmar? Mira, tú podrías pasar, no sé, a ver, a retirar el guión, ¿ya? Y,
y a probarte vestuario al canal. ¿Y cuándo? Ahora. ¿Por qué ahora? Eran las 8 de la noche. Porque hay que grabar mañana a las 8 de la mañana. Entonces, claro, uno ahí se mete en el vértigo de una teleserie, con un productor con toda calma que te está pidiendo que, porque no sé qué habrá pasado, a lo mejor el actor que iba a hacer ese papel se enfermó, o no puede ir, o algo pasó, qué sé yo, y el actor, pero generalmente los productores a veces se ponen un poco frenéticos cuando les pasa algo así. Pero me llamó la atención este productor que con toda calma me decía que ya, y bueno, y como yo podía en ese minuto, le dije, ya, vamos. Eh, y ahí me enteré, pues me mandó los guiones, los leí, qué sé yo, pasé al canal, me probé ropa y el día siguiente estaba grabando a las 8 de la mañana el personaje, digamos, ¿no? Entonces, eso también te habla de que muchas veces el producto audiovisual, en particular la teleserie, tiene ese vértigo, ¿no? Ese vértigo de decirle a un actor, oye, voy a estar en media hora aquí para hacer un papel, eh, o una hora, mira, tenemos este problema, tenemos que sacar el día. Claro, porque aquí tenían el problema que yo tenía que filmar en una locación que la tenían ese día solamente, al día siguiente, y ya no la tenían. Entonces tenían que resolver el tema a como diera lugar. Y bien, pues, bien, bien, bien. O sea, poniéndote las exigencias, digamos, sumándote a lo que significa, digamos, el vértigo de una teleserie. Pues es respetable que un actor o una actriz diga, sabes que no, yo no puedo ir mañana, no puedo ir y hacer un papel así en un 2x3, digamos. Yo necesito un tiempo, pásame el guión, déjame estudiar el papel, y es respetable. Totalmente respetable que un actor o una actriz tenga esos ritmos de trabajo, ¿no? Pero hoy en Pero día, pero yo estoy como acostumbrado al vértigo. pero hoy en día tampoco nos podemos dar el lujo en decir, déjame leerlo y te digo. Porque después Claro, sí, las sí, oportunidades se dan y después ya no se dan más. claro, sí, 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 sí. Pero bueno, como te digo, hay otros actores, colegas, actrices que tienen ese ritmo de trabajo y es totalmente respetable. Sí, Claro que sí. claro. Mira, aquí vamos a saltar un poco en el tiempo. ¿Qué recuerdos te trae Veinteañeros a los 40? Ah, sí, Ahí trabajaste con Pablo Macaya, sí, estuvimos con ahí con Catita Tamara, Lerdo, con la Tamara Pati Costa. López. Claro, yo era el papá de la Tamara Costa en esa teleserie. Claro. Era interesante ese trabajo. Era interesante, donde un personaje queda con un coma en los años 80 y despierta en los años 2000. O sea, y claro, y es otro país, otra realidad, otra historia, ha pasado de todo, ha pasado mucho tiempo, ha cambiado el país, política, culturalmente es otro, y el hombre despierta, y despierta como si a la edad en que se quedó dormido. Claro, Esa era la premisa, ¿te fijas? Entonces, es interesante ese juego de épocas, ¿no? Yo creo que fue una teleserie bien interesante, sí, le fue bastante bien. Eh, Teníamos una parrillada nosotros, claro. En los sets, en uno de los sets del Canal 13 que quedaba debajo, como en un subterráneo, ahí estaba armada una parrillada completa. claro, Entonces, claro, toda la gente de las oficinas de más arriba del canal, del área de prensa, de todo, de repente nos empezaban a decir, oye, ¿qué onda? Hay un olor a carne asada. Y éramos nosotros que estábamos abajo con la parrilla. Y dejábamos el canal pasado a carne asado. No, fue muy divertido, ¿no? Pero fue un gran trabajo, sí. Un buen trabajo y una buena dirección de Herbal para esa teleserie. Sí, sí.
Alejandro, cuéntame cómo fue para ti haber podido trabajar en la teleserie más larga de las teleseries chilenas, como lo fue Verdades Ocultas. Que ahí hubo pandemia, hubo un montón de cosas que Sí, dificultó y sí, pero para mí no fue tan largo. O sea, ellos estaban, ellos, pero yo fui a hacer un papel súper corto. pero igual no deja No, de yo ser fui a de que hacer un igual apareciste papelito, en la claro, teleserie no más sé, larga, ¿no? estaría filmando, ¿cuánto? 2 semanas, más o menos, como 2 semanas. Estuvimos ahí grabando varias escenas en un periodo, en un lapso de 2 semanas. Claro, ellos venían con mucho tiempo, habían cambiado personaje, el personaje morían, aparecía otro, o había otro personaje que se cambiaba la cara, volvía con otra cara, era otra actriz. Bueno, es un formato, es un género, dentro de las teleseries es un género, te fijas, que debe ser muy entretenido, no sé. Yo no la seguía la teleserie. Eh, pero por lo que la gente me comentaba en la calle, como te digo, el comentario que uno recibe de las personas, claro, es muy entretenido estas teleseries que va pasando el tiempo y los va acompañando a la gente, sobre todo a esa hora, ¿no? De las 2 3 de la tarde. Eh, es un género bien especial, que la gente le entretiene, digamos, porque ya empiezan a hacerlo parte de su vida doméstica, ¿no? Empieza a ser parte como de la familia, la teleserie que dura 5 años. O sea, donde Claro, se van renovando los guiones, los espacios escénicos, escenográficos siguen siendo los mismos, pero los personajes van cambiando, van entrando, saliendo, se mantienen algunos protagonistas, y eso le da obviamente un dinamismo a la teleserie, porque si fueran los mismos personajes y la misma historia contada como un chicle eterno que dura 5 años, obviamente la gente se aburre y no la ve más. Pero aquí estaba el vértigo de que iban pasando cosas, desaparecía alguien, aparecía otro, esta se iba, esta se metía con el otro. Entonces, como dicen, el género, digamos, dentro de la teleserie podía ser un culebrón, ¿cierto? Como le llamaban los españoles a ese género telesérico de los años 70, 60, los culebrones, ¿no? Que, que, que son muy entretenidos, si están bien hechos, pueden ser muy entretenidos y entretienen también a a la la, a la, audiencia. a la familia, a la doña casa que está ahí en su casa, te fijas, lo acompaña, una historia, te fijas que tiene muchos vaivenes, va y viene, pasan cosas todos los días, no sé, en un capítulo pueden pasar 20.000 cosas, te fijas, entonces el siguiente capítulo ya es otra cosa. Entonces, tiene ese vértigo, ¿no? Tiene ese vértigo, ese tipo de género, de género teatral, perdón, de género televisivo, a diferencia de teleseries como Martín Rivas, por ejemplo, Claro, que es otra cosa, no es lo mismo, ¿te fijas? No cabe dentro del esquema de un culebrón, donde tienes un contexto exacto. histórico, sociopolítico, cultural, parte de la historia de Chile, del cual tienes que respetar, y tienes un libro, una novela que es emblemática, que es como que está dentro de los planes de estudio desde hace, no sé, desde hace 100 años que Martín Rivas está dentro de los planes de estudio de los estudiantes de nuestro país. Entonces hay como un respeto ahí. Pero esta otra se podría, entre comillas, ser un poquito más irrespetuoso en el guión, y hacer todos estos malabares de que personajes o sea, desde que un personaje se cambia la cara, ¿te fijas? Entonces que alguien se cambia la cara Claro, y llega con otra cara, y te fijas. Y eso es interesante, eso también es atractivo. Es otro género. Y como te claro, digo, claro. la participación mía era puntual, era un personaje que entraba, hacía lo que tenía que hacer y después, ¡pum!, se moría. Y Oye, punto, chao. Alejandro, Y a otra cosa mariposa, como decía mi abuelita. Ya, se murió el caballero, a otra cosa. Chao. Alejandro, mira, aquí, Claro. mira, aquí vamos a entrar en contexto, porque la teleserie no fue hace mucho y estamos hablando de Generación 98, donde tu personaje era como el patrón de fondo y era como cosa seria el caballero. Y eras padre de Gabriel Cañas. Ay, ¿Sí? ¿Aló? Ahí ay, volví. sí. Ahí volví. Es que no sé, mi internet es un poco.
inestable. Irregular, de repente se va. Cuéntame cómo fue la experiencia en haber trabajado en Generación 98, trabajando como papá de Gabriel Cañas, del Chico Olmedo. Mira, me está viendo la Katia. Me apareció un mensaje de la Katia. Dice que está viendo, la Katia Clarián. Ella es parte del equipo de producción del Festín 2024 en Quellón. Amigos de la isla ¡Súper! de Chiloé, amigos de Quellón que nos están viendo, de Castro. Vamos a estar allá entre el 11 y el 16 de noviembre con el festival infantil y juvenil Festín 2024. Vamos a pasar aprovechando de hacer publicidad. Maravilloso, Ahí está la Katia, maravilloso. ¿qué me apareció? Katia. Y ahí está mandando unos corazones. La Katia Katia, Clarian, un gran saludo a ese equipo de producción, oye, que van al frente y contra viento y marea han sacado adelante este festival ya por 9 años ya. ya Así que, sabes, Alejandro, antes de continuar, ya, ¿cómo era esto la va a pregunta quedar que me arriba. hiciste? Perdona, disculpa, me No, fui por la rama. tranquilo, mira, antes de retomar, esto va a quedar arriba en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Ah, ex diablo, Twitter y en ya. TikTok. O Así sea, que, tengo que tener cuidado con lo que digo. no, tranquilo. Esto, eh, esto va a quedar grabado y toda la gente que quiera saber de ti y quiera saber de tu trayectoria teatral, actoral, Ya, lo va a poder ver en todas las plataformas y total, cualquier cosa que tú quieras difundir lo voy a estar compartiendo tanto como en el Bonsi-2.0 como en el Diego-Bonsi 1401 para que fantástico, sepan. Así que perfecto. cuéntame cómo fue la experiencia en Generación 98, donde tu papel también era un papel así Mm, fuerte, patrón de fondo, padre sí, de sí, Gabriel sí. Cañas, del Chico Sí, Olmedo. sí, esa teleserie, sí, yo creo que está una gran teleserie, con un excelente elenco, un excelente guión, con, con un punto de partida, digamos, muy interesante, con estos muchachos que se vienen a encontrar 20 años después de haber salido del colegio. Y claro, todos tenemos, yo creo que todos tenemos un poco de experiencias un poquito traumáticas de la época del colegio o del liceo, Claro que sí. eh, en mayor o menor grado, digamos. Entonces creo que como punto de partida, eh, creo que es un muy buen punto de partida para construir un guión. Y todo lo que pueda haber detrás, todo lo que se puede crear, digamos, en cuanto a personajes, en cuanto a situaciones, eh, en cuanto a relaciones con los personajes, permite mucho dinamismo en el guión. Y eso es lo que tenía esa teleserie. Con Gabriel Cañas ahí que hacíamos dupla, él necesitaba, digamos, un soporte también en su minuto, en su momento, según el guionista, obviamente, en que en su momento tenía que aparecer el origen del comportamiento de este personaje que interpreta de manera brillante Gabriel Cañas. Entonces tenía que ir a la génesis. ¿Dónde nace? ¿Dónde está el origen de esta frustración, de esta especie de locura o psicopatía, entre comillas, que puede tener este personaje? ¿Dónde nace este instinto de venganza que tiene él? En el padre. Entonces tenía que tener un rol el padre. Y ahí está el padre. Y ahí está el origen, digamos, de toda ese comportamiento de este personaje, ¿no? Ese viaje. Entonces, para todo ese viaje que el hombre que tiene desde ese colegio, su éxito económico, todo lo que tiene, sobre qué radier se sostiene, sobre esa realidad tan dura, precaria, que tuvo en su infancia, con este padre que lo niega, que no lo reconoce, que lo castiga, que lo... Tremendo, tremendo, que no quiere saber nada de él, que es el hijo guacho, que es el bastardo, que lo único que hace ese padre es pagarle una buena educación nomás. Ya, hasta ahí nomás. Claro.
pero no me pidáis cariño, no me pidas afecto, no me pidas que te reconozca, no me pidas nada más, te pago la educación. Y con eso, Pégate tenga con su la fin, piedra en el pecho. date con una piedra en el pecho. Entonces, claro, está muy bien construido en ese sentido por el equipo de guionistas. Está muy bien construido en ese sentido, ese momento que a mí me entregan en la teleserie, ¿no? Que también era un pequeño papel, digamos, no tenía gran desarrollo, había escenas muy fuertes, sí, muy violentas, verbalmente, muy Pero si te hirientes. vas dando cuenta, ese personaje enrolló todo el significado que llevaba detrás de el chico Olmedo. No, claro, sí, Porque claro, eso si es, no se este tenía es la el rol, educación que tenía, claro, ese personaje está inserto en la teleserie con ese objetivo. No interesa mucho la vida de ese caballero, interesa cómo ese señor refuerza al protagonista. ¿Te fijas? Por eso, exacto, en cuanto a guión, es interesante. Porque no se diluye en contar este señor que tiene un campo, no interesa mucho la vida de ese caballero. Interesa lo que ocurre con el protagonista en relación a ese caballero, a ese personaje. Entonces ese personaje viene a ser como un resorte, ¿te fijas? Que desata ciertos comportamientos después cuando viene el reencuentro, ¿no? Cuando este personaje que interpreta a Gabriel Caña se reencuentra después de años, de muchos años, después de haber sido abandonado por su padre cuando era un niño chico, de 9 años, 8 años, qué sé yo, se reencuentra cuando ya tiene 40. claro. Entonces, es un personaje el que se me entregó en esa teleserie que está al servicio del conflicto emocional que tiene el personaje protagonista. Y así se construye una buena teleserie. ¿Te fijas? Donde todos estos personajes pequeños colaboran a que el protagonista se refuerce. Pues parezco profesor, estoy dando clases. Pero No, bueno, eso. pero si te pone, si te, si te pone a pensar, tiene lógica, tiene mucha lógica, porque aquí, eh, por lo que viene a continuación, también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que es el Claro, remake de El Señor de la Querencia, que también hace el rol de padre de Gabriel Cañas y, claro. y también muestra también ese lado que si te pones a analizar, las personas actúan según el reflejo de los propios padres, de la propia crianza. Claro, sí, 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 sí. Y además aquí en El Señor de la Querencia, además es Es un es emblema. una visión, es un personaje que habita en la mentalidad torcida del otro, porque es un personaje que Claro, está muerto, que se le aparece, digamos que es una creación de su psicopatía, de su enfermedad mental, de su fractura psiquiátrica que tiene El Señor de la Querencia, interpretado nuevamente magistralmente Gabriel por Gabriel Cañas. Cañas, y que antes lo había hecho mi amigo Julio Milosich. Entonces es un personaje que habita dentro de su fractura psiquiátrica, ¿te fijas? Es una imaginación de él, pero obviamente, claro, esa imaginación tiene que ver con el maltrato que recibió desde niño también de parte de su padre, que ya es un maltrato, ya hay violencia Brutal. física, violencia verbal, humillación y todo lo que puede haber en torno cuando este catolicismo mal entendido, este puritanismo cristiano católico traspasa los límites de lo realmente cuerdo y considerable y se convierte en una especie de tortura bestial, ¿te fijas? Exacto. Y eso es, está muy bien escrita. Si no me equivoco, está basada también en una gran novela chilena. Gran Señor y Raja Diablo, me parece, una novela escrita como en el año 20, 30, por ahí, que habla esta, ¿Y qué? de estos latifundistas. Y que también tiene un contexto interesante también, independiente de lo entretenida que puede ser la teleserie, independiente de la historia que cuenta la teleserie El Señor de la Querencia, lo que cultural e históricamente hay en esa teleserie. Esos son los cimientos sobre los cuales se construyó la sociedad chilena, el Exacto. latifundismo. O sea,
si bien la teleserie está ambientada en los años 20, ese comportamiento y ese latifundio que tiene que ver con la agricultura, que le daba la gran parte de la riqueza a este país, viene desde ese comportamiento, desde esa actitud, ¿no es cierto? Desde ese tratamiento que se le da a los peones, a los gañanes, la cantidad, a los guachos, a las mujeres, tratar a las mujeres como si fueran un objeto sexual desechable. Esos son los cimientos sobre los que está construido de alguna forma nuestro país también. Así que en buena hora, digamos que esas cosas vienen a cambiar. Ahora, ¿te fijas? Pero es parte de la historia. Es parte de la historia no solamente de nuestro país, sino que de toda una herencia que viene de España. Por lo tanto, tú ves señores de la querencia en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica tú ves señores de la querencia. En toda. Y ni hablar Estados Unidos con el tema de la esclavitud. ¿para qué? Ahí lo tienes multiplicado por 500. Así que es muy interesante visitar eso también desde ese punto de vista, independiente de lo entretenida que puede ser. Porque claro, las teleseries tienen la obligación, por así decirlo, el deber de ser entretenidas, tienen que entretenerte como producto de ficción, pero esta es una teleserie que va más allá, también nos está contando parte de la historia de Chile. O sea, esos personajes, es muy probable que algunos existan todavía, pero es más difícil. Esos personajes existieron, esa violencia existió y existió multiplicada por 20. O sea, tú ves, por ejemplo, no sé, el Chacal de Nahuel Toro, y tú ves el Señor de la Querencia, tú ves ese hombre, ese gañán, esa especie de animal que anda por los campos, te fijas, trabajando por un plato de comida, borracho, alcohólico. Es la herencia, digamos, de un guacherío, digamos, que fue desperdigado por los campos chilenos, te fijas, hijos de patrones o hijos de acá, los derechos a pernada y todo eso, te fijas, de lo que tanto nos habla nuestro historiador, Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, que yo les recomiendo a todos, si están viendo El Señor de la Querencia, lean también paralelamente a Gabriel Salazar, que nos habla, digamos, que es el escritor, escritor e historiador que nos habla de nuestro bajo pueblo, la historia del bajo pueblo, una mirada histórica desde las bases sociales hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, sino que desde las bases sociales. Así que es muy interesante ese trabajo que él hace y que se los recomiendo. Si les gusta El Señor de la Querencia, si les gusta ese tipo de historia, que la visiten los libros de don Gabriel Salazar. Alejandro, ¿tú piensas de que es una buena opción hacer el remake de las teleseries que alguna vez se vieron? ¿O piensas de que es una espada de doble filo? Son modelos de negocio que han ido cambiando. Ahora las teleseries están en el streaming, se doblan a distintos idiomas. Entonces, son productos, ya cambió todo con el digital, cambió todo con las plataformas, cambió la manera de consumir ficción, cambió todo en poco tiempo, en pocos años. Por lo tanto, son modelos de negocio, digamos, que obedecen al ritmo de los tiempos. Así nomás. Así nomás. Alejandro, aquí voy a tocar un tema que me parece interesante porque yo tuve la dicha de poder trabajar contigo en una escena. No me acuerdo. Que fue Cromosoma 21. No me acuerdo, ¿dónde? Cromosoma 21. ¿Ya? ¿Y en qué escena estuvimos? Estuvimos en la escena donde juzgaban al chico con síndrome de Down de asesinato. En el juzgado, en el juicio. En el juzgado. ¿Estaba ahí? ¿Estaba ahí? Y yo estaba de extra y estuvimos conversando y estuvimos acordándonos de la vez que nos conocimos en la municipalidad de Recoleta, pues. Exacto. ¿Viste? Claro. Se ambientó ahí una sala. Y ahí estuvimos recordando la primera vez que nos encontramos, que fue para Infieles, que presté mi casa para esa serie.
y, ¿Ya? y después nos volvimos a encontrar en Cromosoma 21. Claro, como extra y tú como un personaje más, más Claro. potente. No, el juicio, claro, sí me acuerdo. Sí me acuerdo ahí en sí, esas grabaciones. Eso fue el 2000, ¿cuándo se hizo? El 2022 fue, ¿no? Claro, terminando la pandemia, porque estábamos Sí, con el eso de... 2021, partimos como en noviembre de 2021, por ahí, esa teleserie. Por el verano del 2021. Esa serie, perdón, sí. Sí, interesante, sí. Buen trabajo, se los recomiendo. Les recomiendo esa serie. Está muy ¿Cómo? interesante, muy bien escrita, muy bien dirigida, está muy bien actuada. Eh, bueno, el protagonista, el muchacho se ganó un premio importante también por su actuación, así que súper bien, ¿no? Un gran trabajo con una intriga policial bien entretenida. Eh, También se van a internalizar en el mundo de la gente que tiene síndrome de Down. En fin, tiene varias aristas positivas esa serie. Y es muy entretenida además. Como, 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 Claro. como thriller policial es muy entretenida. Está muy bien construida. Y cuéntame cómo fue esa experiencia. Notable, notable, ¿no? Notable. Sí, un muy buen trabajo en equipo. Muy buen trabajo en equipo, muy buen trabajo de producción. Eh, sí, un guión muy bien escrito, como te digo. Sí, y la recomiendo, la recomiendo. Véanla. Está muy bien construida. Bueno, está el tema también de la corrupción policial entre medio. Bueno, en fin, tantas cosas con las que nos hemos estado familiarizando estos últimos meses también. Están esos temas, aunque se filmó el 2022, pero también, claro, está todo el tema de la corrupción de las instituciones de nuestro país. También, también está Exacto. eso. También. Así que como temática está muy bien. Está disponible en Alejandro, mira, Netflix, si no me equivoco. sí está en Está en Netflix. Netflix. Está en Netflix. Estuvo en Canal 13 y después se fue a Netflix. Sí, Así que sí, sí, estuvimos en esas dos plataformas. claro. Aquí voy a entrar de lleno porque, como ya me comentaste, trabajaste también de doblajista, de Sí, doblaje. sí, Cuéntame, sí. ¿cómo fue tu encuentro con el doblaje? Porque uno piensa que el doblaje es algo ajeno a la actuación, pero sabemos tú y yo que no es así. Cuéntame cómo fue tu encuentro con el doblaje y cómo entraste al mundo del doblaje. A ver, eso fue mm, en el año como 85, puede ser más o menos, sí. 1985. Yo en ese minuto estaba haciendo como teatro en la calle, hacía cosas en la calle con unos amigos. Nos ganábamos, nos ganábamos unas moneditas ahí haciendo teatro en la calle. Nos iba bastante bien, hacíamos distintas cositas ahí en la calle. Eh, y le presentábamos teatro ahí a los transeúntes. Eh, y en un minuto pasa un señor que se llamaba Omar López, me pasa una tarjeta y me dice que están haciendo talleres de doblaje en una empresa que se llama DINT, Doblajes Internacionales, DINT. Y me dice, podrías ir a probarte y porque tienes buena voz, qué sé yo, y listo. Y partí al día siguiente, me hicieron una prueba, quedé en la prueba, así que me hicieron un taller que duró alrededor de 2 meses, donde me enseñaron la técnica del doblaje, que es toda una técnica. Um, Porque tienes que lograr un acento neutro que se llama, Claro, y para doblar caricaturas, teleseries, brasileras en este caso, películas gringas, españolas, o sea, perdón, francesa, alemana, en fin, todo el material que llegaba allá a DINT en esa época. Um, y atractivo, oye, porque era un desafío tener que actuar y interpretar un personaje que ya está hecho, porque hay un actor que ya hizo el papel, puede ser un claro. actor alemán, francés, gringo, inglés, brasilero, qué sé yo, que ya hizo el trabajo, entonces uno tiene que poner la voz en español a ese actor, a ese personaje que ya hay un actor que ya hizo el trabajo, entonces tiene que sumar
a ese trabajo que ya está hecho. Entonces, era una manera de prestar, digamos, la voz a un trabajo, digamos, que era necesario, que es necesario para toda la industria televisiva, digamos, en cuanto a teleseries y caricaturas, para todo el mundo latinoamericano. Entonces te enseñan a manejar este acento neutro para que el doblaje, digamos, no resulte ajeno a ningún país latinoamericano. Que la pueda ver un panameño, un guatemalteco, un boliviano, una persona de Argentina, de Uruguay, y que sea parejo, digamos, ¿no? Que no tenga ningún acento de nuestra Latinoamérica, ¿no? Que está tan definida por los acentos. Y que de alguna forma también es sumarse, porque esto lo inventaron los mexicanos hace como 80 años ya, doblar Claro, películas. Y ellos inventan esto, de doblar películas y hablar de esa forma, porque si ustedes se fijan, cuando ven una película doblada al español, se van a dar cuenta que nadie habla así en el mundo, el español. Es una manera de hablar el español inventada para este trabajo. No existe el acento neutro, no hay ningún país que hable así. Todos tienen algún acento, alguna musicalidad en su decir del español, independiente de los modismos, alguna musicalidad. Y esa musicalidad es la que se neutraliza y es la que se tiene que imitar de alguna forma con el trabajo que hicieron los mexicanos. Los mexicanos impusieron esto, crearon esto, de esta forma, cuando ya la industria televisiva empieza a agarrar vuelo, la televisión, ¿cierto? Era necesario doblar todo lo que se hacía en Europa, en Estados Unidos, caricaturas, películas, en fin. Y ellos, bueno, los mexicanos tienen una tremenda industria de doblaje en su país, enorme, claro que sí. gigantesca, gigantesca. Y bueno, poco a poco empezaron también a doblarse cosas en el Perú, en Colombia, en Chile, en la Argentina, En ¿no? En Venezuela Venezuela. también. No sé si en este minuto estará, sí, parece que sigue Venezuela también doblando mucho. Y se empieza a diversificar, porque también es tanto el material, es tanto lo que se dobla, sobre todo ahora en el streaming también, todas las series, miniseries, películas, eh, ofrecen la mayoría de ellas la posibilidad de verla doblada también. La mayoría de las personas elegimos o eligen ver las películas en idioma original con los subtítulos, ¿cierto? Exacto. Pero hay gente que no, que prefiere verla doblada, qué sé yo, ¿no? Y se ofrece esa alternativa. Entonces también es una oferta laboral importante ahora con las plataformas, porque todas las plataformas necesitan doblar las series, las películas, la, la, las miniseries, en fin. Entonces, sigue todavía esa industria. Continúa, digamos, la industria del doblaje. En este minuto hay 2, 3 empresas en Santiago que realizan eso. Yo todavía estoy, también lo hago. Ahora existe la posibilidad de grabar incluso desde la casa, con todos los adelantos tecnológicos que hay hoy en día. Uno puede incluso no necesariamente ir al estudio a doblar, sino que puedes hacerlo desde tu casa si es que la necesidad así lo exige, ¿no? Si uno está en gira o está haciendo teatro en otro lado, puedes conectarte con el computador ahí desde el hotel y hacer el trabajo también. Así es. Alejandro, mira, yo voy a tocar algunos temas del doblaje que me llamó mucho la atención, ya que hiciste la voz de la Pantera Rosa, que fue Sí, como uno de los sí, sí, primeros sí, trabajos sí. que hiciste. Sí, hicimos varias cosas, Pantera Rosa, algunas tuvieron mayor éxito, menor éxito, hicimos películas, muchas películas, documentales, um, muchas caricaturas hicimos, Garfield bastantes y sus caricaturas. amigos. Hacíamos Garfield, La Pantera Rosa, claro, habían cosas que tenían mayor o menor éxito. En el caso de La Pantera Rosa, lo que buscaban los productores norteamericanos, esto, que eran dueños de los derechos intelectuales, de los derechos de La Pantera Rosa, era como porque La Pantera Rosa era muda, Claro, la Pantera Rosa de los años 60, 70, ¿cierto? No tenía, no hablaba, solamente se metía en situaciones y problemas, ¿no? Entonces,
y era mucho más exótica, no llegaba tanto al mundo infantil. Entonces ellos quisieron hacer la prueba de llegar más al mundo infantil doblándola, poniéndole voz para Latinoamérica. Y ya venía, bueno, obviamente doblada en Estados Unidos por actores gringos. Um, y, y no sé si tuvo tanto éxito. Hicimos alrededor de 100 capítulos de 20 minutos. Y fue interesante, fue entretenido hacerla. Fue entretenido, era como parecía el Condorito, era como el Condorito. Porque era la Pantera Rosa en distintas situaciones, la Pantera Rosa astronauta, la Pantera Rosa cavernícola, la Pantera Rosa millonaria, la Pantera Rosa, no sé, actor, arquitecto, en distintas situaciones. Y también tenía un personaje chiquitito que era una niñita que era como el Coné, y había otro personaje que era como el pesado, el antipático, que era como el Pepe Cortisona, que la portillaba todo, era como bien parecido, tenía un esquema bien parecido como a lo que es el Condorito. No sé qué éxito habrá tenido. Todavía está por ahí, anda dando vueltas en algunas plataformas, a veces aparecen capítulos en YouTube, pero fue muy entretenido hacerlo, porque ahí uno como actor también, ahí tiene un espacio de libertad también de juego, porque tú tienes plena libertad para ponerle voz a un mono que a una caricatura, que es distinto a ponerle voz a un actor, y sobre Claro. todo en el contexto de qué película se trata, si es un drama, una comedia, en fin. Uno es mucho más respetuoso con el trabajo que ya hizo el actor, ¿no? Que tú tienes que guiarte por eso. Pero el mono animado tiene más libertad. Ahí hay más libertad. Ahí uno se desata. Y ahí, como decíamos anteriormente, uno se conecta un poco con el cabro chico que tiene dentro y empezáis a jugar. Empezáis a poner voces. Empezáis a poner voces y a jugar con la voz. Y eso tiene la caricatura. Hicimos varias caricaturas, varias animaciones ahí en Dint. Distintas caricaturas. Entonces era un juego muy entretenido, muy divertido, es todavía. Hace poco hicimos la película El fantasma de Canterville también, en otra productora de doblaje, y también es muy entretenido hacer caricaturas. Y estos monos animados, digamos, entregan esa libertad de que uno como actor se pueda conectar con ese cabro chico, con ese niño que uno tiene permanentemente, y jugar a hacer voces, imitar voces o jugar con voces. Entonces uno no tiene necesariamente que ceñirse al doblaje que ya viene original. ¿Te fijas que en este caso venía en inglés con un actor norteamericano? Yo no tenía por qué ceñirme a eso. Entonces el equipo de producción y dirección de ahí de la serie también en ese minuto del doblaje, porque también tiene un director, me dicen, mira, acá hay plena libertad para ponerle voces a los personajes de la serie de La Pantera Rosa. Entonces todos jugábamos a poner voces y ahí nos conectábamos y era muy entretenido, muy lúdico. Es muy lúdico en ese sentido, digamos, el doblaje de las caricaturas. Muy lúdico, entregarse a ese juego, ¿no? Y un poco hacer el ridículo también, porque uno de repente se siente medio ridículo haciendo voces raras. Y claro, es muy entretenido, muy interesante, muy entretenido ese trabajo con el doblaje de caricaturas particularmente. Mira, Alejandro, ya nos quedan 3 preguntas y las preguntas de fuego que te las voy a explicar enseguida. ¿Ya? ¿Cómo fue tu experiencia en trabajar en Garfield y sus amigos? Allí diste voz a Bob. Sí. Bueno, un poco la respuesta que te di recién. Pues claro, es lo mismo. Sí, era parte de La Pantera Rosa, estaba Garfield, había muchas caricaturas, ¿no? Entonces uno de repente estaba en un estudio haciendo una caricatura, ya terminaba, estaba una hora en el estudio haciendo, y después tenías que ir a hacer una película súper seria ahí al frente, ¿okay? A ponerle voz a un personaje que está viviendo un drama, qué sé yo, y la cosa es más seria. Entonces ahí tenés que sacarte el chip del cabro chico y ponerte otro, y empezar a jugar con los otros. Entonces, no, Garfield fue muy interesante, muy entretenido, sí. Bueno, eso todavía está, bueno, a Sandro Larena, que era la voz del gato, sigue siendo el gato ahora, hasta ahora sigue siendo la voz de Garfield, y Sandro Arenas logró darle una característica, una personalidad a ese bicho, a ese gato, muy particular. Entonces, es un personaje muy querido, digamos, y particularmente por Sandro Arenas, por el actor, y que para todos los que de alguna manera trabajamos en esa serie,
es un orgullo, pues, que todavía Sandro siga siendo la voz del gato y vaya a México y doble la película y siga siendo la voz oficial del gato, del Garfield. Es fantástico, pues, es fantástico. Creo que él ahí dio con una tecla muy, muy interesante, digamos, porque es muy propia, ¿te fijas? Tú Sí, escuchas el doblaje, la voz del gato en inglés y no tiene nada que ver con lo que Sandro creó, propuso como actor para la voz de ese gato. No se exacto. trata de que Sandro haya imitado la voz del gato. Eh, Ahora él creó su personaje, hizo un personaje Claro que nuevo, sí. ¿te fijas? Mira, a mí me Así que pasó, entretenido, pues entretenido, claro, todavía, bueno, con Sandro seguimos trabajando, nos encontramos, sí, y él sigue doblando, es un excelente doblajista. Cuando yo llegué a doblar películas a Dint, a mediados de los 80, Sandro ya llevaba como 7 años haciendo doblaje. Habíamos trabajado en teatro anteriormente también, en una gira de teatro que hicimos por el norte. Eh, Así que fantástico. Claro, y te vuelvo a reiterar, el doblaje es ese espacio de libertad, digamos, también que tú tienes como actor de doblaje en eso, ¿no? De pararte frente a un micrófono y entregarte al juego, a la lúdica, a divertirte probando voces, haciendo voces, ¿te fijas? Claro, ahora hay muy buenas escuelas de doblaje en este minuto en Santiago, si alguien se interesa, American Voices está, hay talleres también acá en FieldUp, se pueden enterar ahí por internet. Hay muy buenas escuelas de doblaje en este minuto que se pueden hacer talleres. Se están haciendo talleres de doblaje para niños también, porque se necesitan voces de niños también claro que sí. para el doblaje. Así que, fantástico. Está Yo funcionando tuve el la, doblaje en Chile nuevamente. yo tuve la oportunidad y la dicha de que Sandro Larenas me hizo una asignatura en la universidad Ah, mira que que. era doblaje de locución radial. Ya. Y yo entré a la primera clase y yo decía, esta voz me conoce familiar. Y estuve toda Claro. la hora de clase así como, este hombre es conocido. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Después llegué a la casa, me metí a internet y yo dije, chanfles, es el gato. Es el gato, claro. Es el gato. Es él, pues sí. Claro. Ahora él no anda hablando como el gato todo el día. No, claro que no. Pero en su minuto yo decía, yo lo conozco, yo sé quién es. Claro. Incluso ya se está pareciendo un poco al gato, físicamente. Pero Sandro es muy simpático. De hecho, lo tuve hace meses atrás cuando salió la película de Garfield. Lo tuve en Claro. un live y estuvimos conversando de su trayectoria como actor y como actor de doblaje. Y lo que llamó la atención es que al comienzo no era él que iba a dar la voz oficial del gato en la película Ah, y después le dieron el ajá. personaje del padre del gato. Entonces era como, Ah, claro, ya le dieron una vueltita. Sí, que. Claro, eso pasa con los personajes, digamos, estos personajes que siempre ca- eh, tienen muy buena llegada, ¿no? Como Garfield, junto con otras caricaturas, qué sé yo. No sé, el Pato Lucas, no sé, siempre como que se reinventan, ¿no? Y siguen teniendo vida después de 50, 60 años que fueron creados, siguen, como los Picapiedras, en fin, exacto, tantas caricaturas, digamos, que no mueren, que tienen muy buena vejez y que se van reinventando, aparecen nuevos guionistas, nuevos realizadores, eh, en fin, las técnicas ahora de animación son totalmente, radicalmente opuestas y distintas a cómo fueron en sus inicios, en fin, y así que fantástico que estos personajes como que se mantengan, que de repente se entretuvo la abuelita con ellos, después se entretuvo la mamá y ahora se entretiene el nieto, ¿te fijas? claro, Y con el mismo personaje. Así que claro ahí que hay sí. un cruce interesante también. Alejandro, ¿cómo fue para ti la pandemia en el ámbito profesional? Y si el teatro online es teatro o no es teatro según tú. Sí, fue un tema en algún minuto, pero fue una posibilidad, claro. Bueno, se puede decir que no es teatro, o que es teatro, claro, el teatro requiere que haya el contacto directo con el público, el actor, la escena, en fin, el rito de ir al teatro, la ceremonia de estar en un teatro. Um, sí, es discutible aquello, pero lo que pasa es que
el teatro siempre se adapta a las distintas adversidades, a las distintas realidades. O sea, el teatro, no sé, desde que nació que está en crisis. O sea, el teatro, no sé, aparece la radio y todo el mundo decía que el teatro murió. Y no, no murió. Después aparece el cine mudo. No, se murió el teatro, se acabó el teatro y no murió. Después aparece el cine sonoro. No, se acabó el teatro. No, no, chao con el teatro. Murió el teatro. No, y no murió. Aparece la televisión. No, aquí sí que se acabó el teatro, se murió. No se ha muerto el teatro. Aparece ahora esta forma digital de ver películas, de entretenerse, streaming, tantas páginas, plataformas, en fin. ¿Se murió el teatro? No, no, no se ha muerto el teatro. Y ahí está el teatro, las salas están llenas, entonces siempre hay una permanente crisis. Llega la pandemia, se cierran los teatros, ya no puede haber algo más drástico. Se murió el teatro. Se va a Y morir ahí estaba. el teatro después de este golpe. Y ahí estaba el teatro utilizando una herramienta tecnológica. Sí, que para muchos puede ser, oye, ¿cómo es posible? Bueno, pues estamos en pandemia, ¿qué quieres que hagamos? Para muchos fue una posibilidad y en ese sentido hay que agradecer a todo el público chileno bueno, y de otros países también, porque el teatro en pandemia vía Zoom, digamos, telemáticamente, no fue una realidad solamente chilena, fue mundial. Um, Agradecer a todo ese público que dio su apoyo, que compró una entrada online, que se juntó con su familia, ponían el computador, el televisor, se conectaban a la función y de alguna manera se producía ese rito también que se da en un teatro. Pero como no se podía, no nos podíamos reunir, no se podía cumplir la ceremonia clásica del teatro, ¿no? En un teatro, el público, el aplauso, la vibra entre el público, el escenario, el público, ese feedback que va para allá, para acá, esa emoción que se produce, ¿cierto? No, se reemplazó por el computador, punto. Y fueron 2 años. A mí me tocó participar en una sola cosa, nomás el Tango Trigger. Hubo otros compañeros que hicieron más cosas. Y Claro. distintas posibilidades, era como teatro filmado, otros que eran monólogos unipersonales, otros que iban en vivo y en directo, otros que hacían una grabación y se exhibía a la hora de la función. Distintas formas, distintos formatos que el teatro por naturaleza resuelve, si siempre el teatro resuelve de alguna forma. Siempre, Renace. siempre sale adelante, se reinventa, te fijas, no sé, y ahora pues, tú puedes ver que las salas están con bastante público en todos lados, la gente, el teatro está ahí, vivo, ¿sí? Porque nunca va a poder ser reemplazado, por nada. Así es. O sea, cuando empezaron en el cine a hacer estas cosas de 2D, después 3D, cine en tercera dimensión y todas estas cosas que empezaban a aparecer, aparecieron unos memes muy entretenidos que decían, es tanto el avance tecnológico del cine, 3D, 2D, 4D, qué sé yo, que en algún minuto van a descubrir el teatro. ¿Qué cosa más multidimensional puede haber que el teatro? Imposible. No hay nada más multidimensional. Lo veis de todos lados, de todos los ángulos. Exacto. En algún minuto el cine va a descubrir que existe el teatro. Alejandro, cuéntame, ¿qué consejos le podrías dar a los futuros actores y actrices de Chile y de Latinoamérica que ven estos live? Perseverancia. Punto. No hay más. Perfecto. Ya, Perseverancia. estamos llegando al final del live. ¿Qué ¿Ya? prefieres? ¿Perro o gato? ¿Cómo? ¿Perro o gato? Gato. Gato, perfecto, maravilloso. Ya, estas son las preguntas y respuestas de fuego que le llamo yo, que no tienen nada de fuego. Mi mamá me dice, ¿para qué le pones preguntas de fuego si son preguntas y respuestas rápidas? Ya. Como un ping-pong. Claro, como un Ping-pong de ping-pong. preguntas y respuestas. A ver, veamos. Pues. Ya, ¿qué significa para ti con una sola palabra teatro? Trabajo.
Película, Más trabajo. doblaje, Diversión. teleseries, Masividad y trabajo. los asá, Enseñanza. cromosoma 21, eh, Emoción. Martín Rivas, Historia. taxi para tres. Aprendizaje de nivel 100. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? Todo. La Bueno, familia es Alejandro, todo. Toda la familia. Sin familia no tenemos nada. excelente, Alejandro. Bueno, ya estamos terminando el live del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Te voy a Gracias. dejar invitado por 6 meses a un año para saber cómo estás, para hablar de algunos temas que nos quedaron afuera. Y, Ya. ah, y, y que esto iba a estar arriba en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en todas las otras plataformas ya mencionadas. Este es el espacio que te dejo para que te despidas de las personas que están viendo el live y que verán a futuro este live. Adelante. Ok. Gracias, oye, gracias por este espacio. Les agradezco la presencia. Creo que es importante, entretenido esto. También dar a conocer un poco de lo que uno hace, del trabajo que uno hace. Y eso. Y quiero despedirme nuevamente, voy a ser reiterativo, Adelante. promocionando el festival Festín, bajo la Fundación Escena Sur, que se va a realizar en Quellón entre el 11 y el 16 de noviembre, donde vienen grupos escolares internacionales, de Colombia, de distintos lugares de Chile, y yo creo que son los esfuerzos que hay que rescatar, respaldar, proteger y cuidar de gente que tiene tanto amor al teatro y tanto amor por lo que el teatro puede hacer e influir en los jóvenes, adolescentes de nuestro país, que van a mostrar sus trabajos allá al final de la isla de Chiloé, en Quellón, y creo que es algo muy importante que debemos rescatar y resaltar el esfuerzo que hace todo el equipo de producción de Escena Sur, eh, para llegar a puerto con este encuentro teatral, con todo lo que cuesta en este país también conseguir los recursos y todo este equipo de producción que trabaja de manera férrea durante todo el año para que esto se haga realidad y que los niños y adolescentes, niñas y niños adolescentes de nuestro país puedan llevar sus trabajos teatrales y mostrarlos a la comunidad de Quellón, tomar talleres, nutrirse de la experiencia de otro grupo, que vayan profesores, den talleres de distintos, de dramaturgia, de voz, de movimiento, en fin. Así que creo que es una instancia importante y es en estas instancias donde realmente se está haciendo patria, una palabra tan manoseada últimamente. Hay mucha gente que usa la palabra patria, patria, para aquí, para allá, la patria, la patria. Patria se hace así, con este esfuerzo que hace Mónica Díaz León, que hace la Katia Clarián, Marjorie Clarián, Felipe Lazague, o sea, todo el equipo de producción que se suma ya, la comunidad de Quellón que aporta, que colabora, que le da valor, los vecinos, la comunidad de ese colegio donde se realiza el festival. Así que eso es lo importante de este país. Así es como se construye un mejor país. Y así es como se hace patria, con ese esfuerzo, con algo concreto, definitivo. Un espacio para que los jóvenes de nuestro país muestren sus trabajos de arte, de teatro, de danza, de música. Así que larga vida al Festival Festín de Quellón 2024. No se lo pierdan. Los que están allá, los que están viendo la isla de Chiloé, vayan, visítennos. Perfecto, excelente. Qué linda reflexión y vamos a que se puede con el Festival de Guillén. Así Sí, que pues. vamos que se puede. Ok. Alejandro, muchas gracias.
te mando un gran abrazo, éxito en todo y nos estamos comunicando, ¿te parece? Nos vemos, suerte, gracias a ti. Un Cuídate, abrazo, chao, chao. que estés bien. Chao, chao.